Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy haremos un tutorial para hacer textos expositivos. Para empezar, pues primero debemos de saber qué es un texto expositivo. Los textos expositivos son muy comunes en la redacción académica. Este tipo de textos también se les llama informativos, porque pues obviamente transmiten información o ideas que están basadas pues obviamente en hechos. La intención más importante de este tipo de textos no únicamente es informar, sino también explicar y explicitar lo que se quiere transmitir. Por eso, pues debe de tener ciertas características que vamos a ir enumerando. Primero, este tipo de texto cumple con la función referencial. La función referencial es la función para informar. He mostrado, por ejemplo, aquí en el ejemplo que nosotros vemos al lado, el título. En el título tiene que ser informativo, ¿sí? Nos debe desde un principio mostrar de lo que quiere hablar. Otra característica que tiene este tipo de texto es el uso de tecnicismos, es decir, las palabras que son específicas de una profesión, ¿sí? Dependiendo del tipo de texto y al área a la que esté dirigido, van a ser los tecnicismos que se van a utilizar. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un texto acerca de los planetas, pues voy a utilizar tecnicismos de la astronomía, de la astrología. Si, por ejemplo, voy a hacer un texto que hable acerca del movimiento perpetuo, pues voy a utilizar tecnicismos de la física. Otra característica es la objetividad, es decir, el no meter en ningún momento la opinión, ¿sí? Siempre hablar de hechos reales, ¿sí? El registro que debo de utilizar, la manera que voy a utilizar el lenguaje debe de ser formal, no utilizar un lenguaje coloquial, siempre utilizar cierto tipo de palabras, ¿sí? Que únicamente vamos a ver en el registro formal. La manera en que está escrito es en tercera persona. También utiliza este tipo de texto los verbos impersonales. Recuerden que los verbos impersonales son los que llevan el pronombre se. Se dice, se hace. Hay que prestar especial atención en esto, porque luego empezamos a hablar en primera persona, sobre todo en primera persona del plural, y eso no se puede hacer en este tipo de textos. También este tipo de texto tiene varios rasgos que son visuales, como por ejemplo, tiene título. El título generalmente va todo en mayúsculas y va con letra negrita, ¿sí? Y es de mayor tamaño que la de todo el texto. También tiene subtítulos, aunque estos son opcionales. Material gráfico siempre va acompañado de, aparte de alguna imagen que sea representativa del texto, de gráficos, de tablas, ¿sí? Que van a servir para ampliar la información. También puede ir acompañado de algún mapa y todo depende de la información que yo intento transmitir. No debemos de olvidar que este material gráfico, aparte de que debe de tener sentido, debe de ir acompañado de una nota al pie, ¿sí? O de alguna referencia al pie de la fotografía, ¿sí? Que me indique su razón de ser. Es muy importante el uso de conectores en este tipo de nexos. De los conectores que ya conocemos, conectores aditivos,
¿sí? Que por ejemplo sirven para agregar información a sí mismo, además también conectores adversativos si voy a cambiar de una idea, aunque, sin embargo, ¿sí? Conectores organizadores, si por ejemplo voy a hablar de varios aspectos, en primer lugar, en segundo lugar, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que consulten una tabla de conectores. Los conectores los podemos poner al inicio de cada párrafo o los podemos poner en medio. Los que van al inicio pues sirven para darle cohesión a las ideas de los párrafos. Es muy importante también el uso de las marcas tipográficas. Estas marcas tipográficas, como son las cursivas, las negritas, las mayúsculas, ¿sí? Me van a dar información extra. Por ejemplo, las cursivas las utilizamos cuando queremos hablar de extranjerismos o cuando queremos poner el nombre de alguna obra o bien cuando voy a utilizar palabras como palabras del latín, palabras del griego, ¿eh? O también las utilizamos, por ejemplo, cuando queremos poner las palabras graves o, por ejemplo, cuando hay que poner un hipervínculo. Es muy importante este uso. Y lo más importante, en este tipo de texto hay que poner reformulaciones, es decir, la finalidad del texto expositivo informativo es explicar, es decir, que la información quede clara. Entonces, nosotros tendremos que no dejar nada sin resolver, o sea, todo debe de quedar perfectamente entendido y por eso se utilizan reformulaciones y explicaciones. Hay que cuidar la estructura del texto. Hay dos tipos de estructura, la estructura externa, que se refiere a lo de afuera, a las partes, a los títulos, ¿sí? A las cosas que nosotros podemos observar y que no tenemos necesidad de leer. Y la estructura interna, pues obviamente se refiere a todas aquellas cosas que tenemos, que las sacamos únicamente con la lectura, o sea, las ideas, ¿sí? Que están dentro. Primero, debemos de ver cómo va a estar distribuido mi texto informativo, si de manera continua o de manera discontinua, ¿sí? Es decir, si la voy a poner en párrafos, va a ser continua, o en columnas, pero en cambio, si yo voy a hacer una infografía, una tabla, un mapa, voy a hacerlo de manera discontinua. Otra cosa que debemos de cuidar son los recursos paralingüísticos. Recuerden que estos recursos ayudan a ampliar la información de mi texto expositivo informativo. No escatimemos en fotografías, pero que tengan razón de ser, ilustraciones, diagramas, gráficas, etc. Siempre acompañado de una notita al pie de la imagen. La tipografía, generalmente los textos académicos utilizan una tipografía en Arial o Times New Roman en el número 12. Los títulos, como les he dicho, en mayúsculas y en negritas, subtítulos igual. Los títulos en mayúscula generalmente van en número 14. Las cursivas, como ya les he dicho, para extranjerismos o tecnicismos, algunas palabras en subrayadas, etc. El vocabulario, dijimos que se debe de cuidar el registro formal, ¿sí? Y eso pues va a ser muy importante porque la finalidad es que sea formal, pero que a la vez sea muy claro, ¿sí? Y accesible para, pues obviamente, toda la gente que lo va a leer. No olvidemos de los tecnicismos.
tampoco de los conectores, que ya hemos hablado hasta el cansancio, la persona gramatical, que debe de ser la tercera, ¿sí? o la forma impersonal C. Si voy a utilizar formas verbales, cuidar la concordancia, ¿sí? Y si voy a utilizar cualquier signo de puntuación, recordar las reglas que pues obviamente ya he aprendido. En cuestión a los elementos comunicativos, ¿sí? Debo de recordar quién está escribiendo y a quién le está escribiendo, ¿sí? O sea, si por ejemplo yo voy a hacer un texto expositivo, pues obviamente lo voy a hacer desde un enfoque objetivo, es decir, únicamente voy a decir hechos, datos. En ningún momento voy a decir mi opinión. Por eso se utiliza la tercera persona o la forma impersonal. ¿Sí? Y también debo de tener en cuenta mi receptor, es decir, la persona a la cual le voy a transmitir mi información, que en este caso pues va a ser un público general. Por lo tanto, mi lenguaje tiene que ser claro y accesible, ¿sí? Si hiciera un artículo científico, sería especializado. No debo de olvidar el propósito comunicativo de mi texto, que en este caso es informar, ¿sí? Informar y explicar. Porque acuérdense que este tipo de texto no nada más informa, sino que también explica. Y explicar es reformular con el objetivo de que la persona que me está leyendo entienda. Y obviamente esto se va a lograr con todo lo que han aprendido ustedes durante su clase del taller de lectura y redacción. Los prototipos textuales hay que cuidar cómo son, ¿sí? En este caso, si por ejemplo yo voy a hacer la descripción de las características de alguno de los conceptos, pues hay que ponerles coma. Si voy a hacer una clasificación o voy a hacer una enumeración, pues también cuidar el modelo de exposición. Si voy a dar, por ejemplo, algún dato, utilizar palabras con según, como de acuerdo, para darle, pues obviamente, el valor a la persona o a la institución que está diciendo eso. Se pueden tomar cosas del internet, claro, cosas de los libros, claro, pero siempre dándoles, pues obviamente, su crédito. El lenguaje que utiliza este tipo de textos es 100% denotativo. En este tipo de texto no hay connotaciones, ¿sí? Es decir, no hay lenguaje figurado. El lenguaje es de diccionario, con el significado de las palabras que son. Ahora, en cuestión a la estructura de los párrafos que van ustedes a ir redactando, ¿sí? Tenemos varios recursos. Primero, debemos de recordar que el texto expositivo se divide en introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, lo que yo espero que ustedes pongan es una explicación de manera general del tema que van a abordar, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hablar acerca por ejemplo, del cambio climático, primero explicar qué es el cambio climático, ¿sí? Igualmente, hay que hablar de la importancia que tiene este tema para la actualidad. Esos son dos aspectos muy importantes que deben ustedes de cuidar. Aquí, por ejemplo, tenemos un texto informativo del turismo sostenible, ¿sí? Y aquí, pues, primero explican, pues, acerca de qué es
el turismo sostenible y pues obviamente cuál es su importancia. Después, el desarrollo o el cuerpo. En esta parte se van a desarrollar, válgame la redundancia, los subtemas, ¿sí?, del tema principal. Si yo voy a hablar acerca de cambio climático, como les digo, pues en el desarrollo voy a poner las causas del cambio climático, las consecuencias del cambio climático, los tipos de cambio climático, etc. ¿Sí? Aquí deben de ir, obviamente en cada párrafo debe de ir un subtema para que el texto tenga cohesión y tenga coherencia. ¿Sí? En esta parte se dan detalles del tema, como lo dije aquí, características, ejemplos, cifras, etc. Y aquí es muy importante que utilicen los conectores, sobre todo los conectores al inicio de cada párrafo para darle cohesión al texto, como para empezar, de inicio, asimismo, también, etc. La conclusión, debemos de poner un resumen de las ideas que se dijeron con anterioridad en el desarrollo. ¿Sí? No debemos de poner opiniones, únicamente debemos de dar datos. Recuerden que este texto es para informar. En cuanto a la organización textual, ¿sí?, hay varias maneras de desarrollar mi texto. Por ejemplo, la definición. Una definición ustedes la pueden poner en la introducción, o sea, pueden empezar dando la definición del concepto del que ustedes van a hablar. Eso va a ayudar a que las personas entiendan, ¿sí?, y también pues los contextualicen. La clasificación, ¿sí?, sirve también para presentarle al lector el tema, ¿sí?, para desglosarle. Esto pues es aplicable a algunos temas. Hay algunos temas, por ejemplo, en el tema de las funciones del lenguaje, pues vamos a ver que hay una clasificación, ¿no? La función apelativa, la conativa, la referencial, etc. Ejemplificación. Recuerden que este tipo de textos lo que buscan es que la información quede muy clara. Entonces no podemos escatimar en ejemplos, ¿sí? Los ejemplos son casos específicos del tema que yo estoy hablando. Entonces hay que poner ejemplos. Por ejemplo, la función referencial se utiliza para informar, la utilizamos en hoy es lunes. El sol es un astro. Una analogía. También las analogías ayudan a explicar y a explicitar la información del tema. Cuando hacemos comparaciones, ¿sí?, eso hace que la persona que está leyendo el tema, ¿sí?, lo entienda muchísimo mejor. Entonces, si nosotros hacemos una analogía, ¿sí?, podemos llevar al entendimiento a nuestro lector, ¿sí? La lectura es un proceso, así como, por ejemplo, cuando tú haces un pastel y tiene una serie de pasos y sin esos pasos no se hace el pastel, también la lectura no se logra si no llevas a cabo esos tipos de pasos. La descripción. La descripción, ¿sí?, es hablar de las características, ¿sí?, de eso del concepto que yo estoy hablando, con el fin de explicitarlo más, dar más detalles.
¿sí? Esto pues si yo quiero ahondar un poco más en el tema. Otro recurso que también nos va a ayudar mucho, que yo les he dicho, sí pueden tomar cosas del internet, pero siempre y cuando haciendo citación, es decir, poniendo el nombre del autor que lo está diciendo, el año, si se pudiera, y el título de la obra. Seguido de 2 puntos, después las comillas, que me van a indicar que eso que yo estoy diciendo no es mío, sino es de otra persona. Eso pues obviamente también ayuda a reforzar las ideas que yo estoy trabajando. La comparación o contraste pues también es un poco como el uso de la analogía, ¿no? El problema y solución, por ejemplo, lo podemos utilizar en la conclusión, ¿sí? Cuando ya queremos nosotros, hacemos una recapitulación de todo lo que decimos y al final, podemos presentar cómo ese problema se resolvió. Causa y efecto igual es un poco como el de problema-solución, nada más con la situación de que de causa y efecto lo podemos observar durante todo el texto expositivo informativo, ¿sí? Incluso hasta en la introducción. Y pues obviamente la reformulación, que la reformulación consiste en decir lo mismo, pero con otras palabras. No debemos olvidar los marcadores textuales o conectores reformulativos como o sea, es decir, dicho de otro modo, que me van a servir a decir la misma idea, pero pues a lo mejor con diferentes palabras o de manera más asequible. Muchas gracias, ¿sí? Próximamente migraré a otro canal. Les dejaré el link o el nombre del nuevo canal para que me sigan todavía, ¿sí? Y pues agradezco mucho su atención. ¡Nos vemos!